Vamos a hablar ahora de transporte, lo tenemos acá Eduardo Tonioli, concejal. ¿Cómo va, Eduardo? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? bien? Buen día. Bien, Estoy chequeando los mensajitos, bueno, mucha gente ha ¿Cómo mandado. vienen? Bueno, también se reflejó mucho el tema de la educación, de lo que hablábamos al principio en el tránsito, que a veces tiene que ver también con el transporte urbano de pasajeros y de cómo lo utilizamos, pero hay muchísimas quejas que después se las vamos a trasladar al concejal, que tienen que ver más que nada con las condiciones del servicio, pero Eduardo, decíamos, estuvimos leyendo. Es muy detallado el informe del Observatorio del Transporte Urbano de Pasajeros. ¿Qué evaluación hacen ustedes con estos datos ya en la mano, no? Sí, en principio gracias por la invitación. El Observatorio de Transporte es una iniciativa que llevamos adelante, en nuestro caso es nuestro grupo de trabajo legislativo, pero con asociaciones civiles que están abocadas al tema del transporte público, tanto local como metropolitano, y venimos haciendo una serie de mediciones. Hay un trabajo que es de muestreos en la calle, hacemos mediciones una vez al mes al menos, durante 5 horas, en varias esquinas de la ciudad de Rosario, que nos permiten, por ejemplo en este último informe, el tercero, analizar al 77% de la flota de Rosario, que es un número ya que podríamos decir, las tendencias que encontramos ahí son definitivas, ¿no? El 77% de las líneas y de la flota de Rosario son analizadas a partir de estos muestreos que hacemos. En este caso, el tercer informe, tomamos dos aspectos. Uno, el análisis de algunos números oficiales, y otro, reflejamos este muestreo en lo que tiene que ver con frecuencias, básicamente, que es lo que más reclama el usuario del transporte público. Eduardo, ¿no? para este testeo, porque te escuchaba decir el tema de nos situamos en un lugar, estas esquinas, ¿de qué manera se eligen? ¿Con qué criterio? Porque digo, el criterio es ver de qué esquinas nos permiten abarcar la mayor cantidad de líneas del transporte urbano de pasajeros. Esta última medición la hicimos el 30 de agosto, de 13 horas a 18, es decir, que tomamos una parte, uno de los horarios pico, que es la salida de las escuelas, del trabajo, podríamos decir de 16 a 18, esa franja horaria, pero desde las 13 a las 18 para tomar una franja mucho más demostrativa, ¿no es cierto? Ese es el criterio que utilizamos, más allá que con el tiempo vamos implementando algunas mediciones a partir de pedidos específicos que se nos hace de vecinales, trabajamos en conjunto con algunas asociaciones que permiten, por ejemplo, dar cuenta de determinado barrio. Doy un ejemplo porque ellos me lo van a permitir y lo estamos trabajando en conjunto con la vecinal Empalme Granero, por ejemplo. Empalme Granero, en determinadas horas del día directamente queda, sobre todo la noche estamos hablando, queda aislado del resto de la ciudad porque está sujeta a una sola empresa de colectivo, la que dentro del sistema es la empresa privada, la que aún resta dentro del sistema, y se ve sujeto a este monopolio, lamentablemente, y de noche se encuentra sin frecuencia. Hablamos de Rosario Bus. Eduardo, sobre esto, mira, hay muchos mensajes que entran en el barrio UME, nos decían que fines de semana y después de las 20 horas es una lotería ver cuando pasa un colectivo. Bueno, medimos algo de esto también, que tiene que ver, en este caso, con horarios oficiales. Si uno va a la grilla que plantea el ente de la movilidad, le sale el rango horario de funcionamiento de alguna de las placas que dejamos por ahí, está el rango horario de funcionamiento de determinadas líneas. Lamentablemente termina sucediendo que hay barrios que están sujetos a una sola línea, una sola empresa, una o dos líneas que cortan durante 4 o 5 horas el servicio durante la noche, y nos encontramos con que quedan totalmente incomunicados. Yo di cuenta de Empalme, por ejemplo, ¿no? Las líneas 101 negra y roja son de las que tienen mayor corte de una franja horaria extendida durante la noche. Lo que es Empalme Granero y Avenida Provincia Unida queda casi prácticamente durante esas 4 o 5 horas aisladas. Es 106 negra y roja, lo que tiene que ver con Casiano Casas, Nuevo Alberdi, en ese caso quedan aislados. La 128 negra y roja, todo lo que tiene que ver con la zona sudoeste. La 129 y la 130 que se dirigen y vienen de barrio Acíndar, generan esa misma situación con ese barrio, y así con distintas... Digamos que la gran parte de los barrios, digamos, toda la periferia de Rosario queda prácticamente aislada. Pero además estos son números oficiales, ¿no? Ahí se ve bien claramente, línea con menor rango de operación horaria. Hay dos que son las rondas. La ronda CUR específicamente quizás pueda tener que ver con el funcionamiento de la Siberia,
Sí. Ahí se puede justificar. Y que es la única que no pertenece a la empresa privada. Exactamente, y la Centur tampoco. La Ronda del Centro, ahí es una línea que nosotros siempre hemos requerido que funcione los sábados y domingos, que no funciona, y que funcione también en horarios nocturnos, que tampoco funciona. Tiene un corte, como ven ahí, de 6 horas, ¿no es cierto? Claro. No, de un poco más. La cantidad de horas operativas es de 17 horas, o sea que tenemos casi 7 horas sin funcionamiento. Claro, y es una línea que sirve mucho de enlace. Exacto, eso te iba a preguntar. Porque bordea todo el centro, circunvala todo el centro, entonces permitiría a muchísimos rosarinos ir sin pasar por el microcentro, ir del norte al sur, etc. Danos un minutito y seguimos desglosando este informe súper interesante. Vos seguramente me dirás, ¿para qué el informe? Yo lo vivo. Bueno, si lo vivís, contalo. Acá tenés para contarlo, 341-330-3333, 5282-680, el teléfono para que te comuniques. Estos son los números de lo que vos padecés ahí en tu barrio, cada vez que tenés que venir a trabajar, cada vez que tenés que volver a tu casa. Vamos a un pequeño corte. Estamos hablando con Eduardo Tognoli de Transporte. Te pedimos a vos si querías participar. Montones de mensajes están llegando al WhatsApp. Algunos de ellos, Flavia, ¿qué nos dicen? Agradecemos a todos la participación a través del 341-330-3333. Bueno, son muchísimas las zonas que plantean esto que decíamos antes con Eduardo Tognoli, el tema de que después de las 20 los fines de semana es ciertamente una lotería, saber cuándo pasa el colectivo. Es más, el sistema muchas veces desde cuando llega nos dicen directamente no te tira información de cuando estás llegando, es como que se cuelga el sistema. Sí, ahí reclamamos en el Consejo, se va a aprobar este jueves un pedido de informes y además un reclamo que se incorpore nuevamente algunas variables que te daba el sistema cuando vos pedías o querías fijarte cuando venía la unidad, que te decía no solo los minutos faltantes, sino la distancia a la que estaba la unidad, porque los minutos faltantes es un cálculo promedio, aproximado. Claro. La distancia en metros era más preciso, ¿no? Y eso lo han retirado del servicio. Y esto directamente a veces no funciona. Y a veces también no te tira información, te tira error directamente. Las denuncias más fuertes las hemos recibido durante los fines de semana, donde aparentemente no hay alguien que esté gestionando el sistema. Funciona con piloto automático y sucede esto, y los lunes a la mañana, como por arte de magia, se restablece. De todas maneras, me permito pensar y opinar de que es la minoría. O sea, la gran mayoría de los barrios no trabaja, digamos, la gente, el laburante no sé si tiene la aplicación, si tiene el teléfono inteligente. Se utiliza mucho la aplicación, se utiliza mucho porque eso tiene que ver, y otro de los grandes reclamos, Eduardo, que nos llegan aquí en WhatsApp, tiene que ver con la inseguridad. El transporte urbano de pasajeros, más allá de que te metas en barrio que sea complicado, y que muchas veces las empresas deciden no ingresar a ciertos lugares por la propia protección de los choferes y de los pasajeros, deja a muchos pasajeros de a pie porque no tienen el servicio como lo decíamos hace 3 semanas cuando en el Consejo se discutió un paquete de medidas que tenían que ver con la seguridad pública. Muchas veces se pone en el municipio, en cabeza del municipio, determinada expectativa en materia de seguridad pública, o se pretende abarcar potestades que no tiene el municipio y no se cumple con la poda de la escamonda, y por ejemplo con poner colectivos durante horarios nocturnos, ¿no? Esto sería un aporte interesantísimo a la seguridad pública, y que tiene que ver estrictamente con competencias municipales. Y la aplicación, decíamos, se utiliza mucho porque la gente puede saber cuánto falta para que llegue el colectivo y no salir tanto antes de su casa y no estar media hora esperando. Coincido con esa visión, pero creo, no sé, me imagino que imagino que no todo el mundo tiene un teléfono inteligente, digamos, en el barrio no está el poder adquisitivo tampoco para comprarlo, la gente mayor por ahí no sabe ni cómo manejarlo. En definitiva, el servicio tendría que ser bueno, el bondi tendría que pasar cada rato y ya está. Vos te parás en la esquina y sabés que viene el bondi. Te tiro unas puntitas importantes que nos ha destacado la gente que va más allá de la frecuencia. Sí, con el tema de la frecuencia, muchas veces la frecuencia se cumple, pero la gente no se puede tomar el colectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Son tan pocas las líneas para barrios tan importantes como por ejemplo en Palme Graneros, que vienen llenos los colectivos, con lo cual pasa de largo y eso la tiene que ver con sin tomarlo. Eso tiene que ver con la frecuencia y con otra, la falta muchas veces de frecuencia, y con otra cosa que también medimos, que es la irregularidad. A veces la frecuencia promedio no es mala, pero la irregularidad hace que pasen 2 o 3 servicios continuados y después durante baches, como hemos encontrado, de 45, 50 minutos, no pasa ninguno. No pasa ninguno. Esos son los baches más importantes que hemos encontrado. Pero el número promedio te da oficialmente bien. El número promedio te da bien, ¿no? Claro. Bien. No como lo plantea el ente. El ente planteó en boca de la titular del ente hace un mes, cuando hicimos otra medición, la segunda medición, el segundo informe del observatorio, que el promedio
de las frecuencias en Rosario era de 10 minutos. Nosotros nos encontramos con que promediando todas las líneas y todos los servicios, todas las líneas que pudimos medir en ese momento, que era el 50% aproximadamente de la flota, era de casi 15 minutos promedio. Eso no dice demasiado, ¿no? Pero no era el de 10 minutos promedio. Hoy nos encontramos midiendo el 77% de la flota, también con casi 15 minutos de promedio, pero con baches de 40, 45, 50 minutos según la empresa. Y algo que me interesaba destacar porque es importantísimo, quizás no para el conjunto de la población, pero sí para una parte no menor de la población. Las unidades adaptadas para personas con movilidad restringida. ¿Qué porcentaje hoy efectivamente tenemos? El pliego establecía, el pliego del 2010, el que hoy está vigente, que va a dejar de estar vigente dentro de muy poquito cuando se adjudiquen este nuevo pliego, establecía que para arrancar tenía que tener el 20% de unidades adaptadas para personas con movilidad restringida. Estamos hablando de los coches con piso bajo y con rampa que se despliega, ¿no es cierto?, para que puedan entrar aquellas personas que están en una silla de ruedas. Movilidad restringida en general, ¿no? Estamos hablando de una persona mayor, alguien que tiene alguna discapacidad, etcétera. Y nos encontramos con que a la fecha, y estos son números oficiales, esto es lo más grave, que después hay que chequear si efectivamente incluso se llegan a cumplir esos servicios. ¿De cuánto es? Rosario Bus no llega al 9%, cuando hoy debería estar en el 50% al final de la concesión. ¿Verdad? Eso es muy importante porque es una de las empresas oferentes para el nuevo sistema. Para el nuevo sistema, entonces hay que tener en cuenta esto. ¿Y cómo se presenta una empresa nuevamente? Va a estar en el pliego cuando no cumple ni el 10%. Bueno, también acá hay una falla del municipio en no penalizar aquellas empresas que están incumpliendo. Es decir, así como señalo esto, que Rosario Bus no llega al 9% y hoy debería estar en 50%, tengo que decir, nobleza obliga, que la mixta está casi en un 50% de unidades adaptadas y la Centura en un 40% aproximadamente, ¿no? Ahora, tenemos una pata muy débil, que es la empresa privada en este caso. ¿Por qué? Porque aquel que está sujeto, toda la zona norte y noroeste, por ejemplo, al servicio de Rosario Bus y tiene movilidad restringida, y este es un reclamo de las asociaciones de discapacitados, las asociaciones de personas mayores, los centros de jubilados, no puede viajar, es una odisea. Habría que preguntarle a alguna persona que esté en estas condiciones lo que significa tener que ir a trabajar todos los días esperando transporte urbano de pasajeros, ¿no es cierto?, que pase una unidad adaptada, ¿no? Una liñita, sí. La limpieza, te la debo, es lo que dice la gente en general en los mensajes. También el tema de las líneas directas a distintas zonas de la ciudad, los empalmes entre cada una de estas cuestiones, y también, no es un dato menor, el tema en los barrios, lugares para cargar la tarjeta para poder viajar en el transporte urbano. Lugares y días y horarios. Exactamente, ¿no? A veces. Para otro día lo analizamos. Conclusión, Dios quiera que el nuevo pliego traiga otro nuevo aire, porque la verdad que este servicio es malo. Sí, nosotros siempre hemos tenido una mirada crítica con respecto a la prestación del servicio con el pliego vigente y también del nuevo pliego, porque repite unos vicios del anterior. Hoy, una de las denuncias que hemos hecho del observatorio es que en particular la empresa privada retira unidades masivamente en algunas líneas. ¿Por qué es esto? Porque el déficit estructural que tienen las empresas, las tres empresas, en el caso de las estatales o mixtas, la cubre el Estado con capitalizaciones, cosa que es correcta, porque el Estado tiene que garantizar que funcionen y que funcionen bien. En el caso de la privada, que no tiene esta posibilidad, ¿cómo hace? Bueno, el municipio hace la vista gorda y la empresa privada retira unidades de la calle, resiente la frecuencia, resiente el servicio, ¿para qué? Para que se ahorren el sueldo de los choferes, se ahorren el uso del material rodante. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por la invitación.